¿Con qué ilusión, buenas tardes, Rafael Pérez de Onda Cero, con qué ilusión llegas a Casa de Gol? Hola, buenos días. Pues muchísima ilusión, la verdad. He estado, pues eso, fuera 5 años y ahora con muchas ganas de poder volver aquí a España y de disfrutar de esta liga con tanto nivel que hay. Hola, buenos días, Juan Carlos de Radio Zaragoza. ¿Por qué Zaragoza? Hola, buenos días. Bueno, al final creo que es un proyecto muy chulo, creo que están trabajando muy bien y los he seguido bastante durante esta temporada y la plantilla también, conozco a varias jugadoras y al final pues decidí aquí. Hola, buenas. Joaquín Martín de Televisión Española. ¿Qué te ha pedido Carlos Cantero para esta temporada? Bueno, a ver, siempre al ser nuevas, pues te piden que no vengas con muchos nervios, que todo va a ir poco a poco, que al principio cuesta mucho más, pero que pasito a pasito y que siempre va a llegar esa oportunidad y poco a poco. Silvia Reyes para el español. ¿Qué crees que le puedes aportar a Casa de Zaragoza y cómo te definirías también como jugador? Bueno, a ver, me definiría como una jugadora de equipo, siempre me ha gustado mucho pues compartir el balón, pasarla y pues siempre ayudando en el rol que tengo que hacer para que podamos ser mejores. Y bueno, Carlos me pide pues que sea yo y que intente darle el máximo, que lo haga como sé y al final todos estos años fuera pues que intente poder reflejarlo también aquí. ¿Te han hablado del ambiente que se vive aquí con el baloncesto Sí, femenino? mucho, me han dicho que es un ambientazo, muchísima gente, así que muy contenta porque creo que la gente apoya mucho. ¿Y qué crees que cambia, por ejemplo, en formación de estos años en Estados Unidos con respecto a, por ejemplo, por el Estado de España? Sí, bueno, a ver, yo creo que sobre todo la parte física, creo que Estados Unidos se basa mucho en el físico y en las jugadoras grandes, pero bueno, yo a mí siempre he dicho que me encanta jugar aquí, me encanta el juego español y siempre pues he querido volver y ahora por eso estoy aquí. Elena, buenos días. Paco Botaina, Radio Marca Zaragoza. Bueno, vienes a un club, a un proyecto que lleva 3 años espectaculares. Ha sonado mucho tu nombre este verano en el mercado. ¿Por qué a Zaragoza? Bueno, pues por lo que estaba comentando antes, creo que al final es un proyecto que está yendo de menos a más. Yo lo he empezado a ver sobre todo esta última temporada. Tengo amigas que han jugado aquí y creo que han hecho un trabajo increíble y desde el entrenador hasta la última jugadora creo que podemos hacer algo grande y la plantilla es algo que también me está gustando mucho para esta temporada. La plantilla ha sufrido una merma importante de jugadoras muy representativas. Hay muchas jugadoras, habéis tenido muchas jugadoras nuevas. ¿Eso crees que va a dificultar un poco el ensamblaje del equipo? Bueno, más que de dificultar, creo que a lo mejor nos va a llevar más tiempo para conectar, para que podamos entenderlos mejor, pero bueno, ya hemos empezado y creo que poco a poco vamos a, pues eso, a poder conectar y a poder trabajar juntas bien y al final pues sacar buenos resultados. ¿Cómo te definirías como jugadora? Pues una jugadora de equipo que siempre piensa en el equipo antes que en sí misma. Me gusta pues eso, hacer disfrutar a la gente de lo que es el baloncesto y bastante competitiva. Me gusta ganar y odio mucho perder. ¿Y qué retos os planteáis para esta temporada tú con el Casa de Zaragoza? Bueno, yo pues ser una primera temporada aquí en España buena, intentar pues eso, dar lo mejor de mí. Sé que soy joven, es pronto ahora, pero bueno, poco a poco ir trabajando y poder soltarme y hacerlo lo mejor posible. Euroliga también es una ilusión añadida. Muchísimo, sí. Me encantaría jugar, creo que bueno, es la mejor liga que hay y ojalá poder estar dentro. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias.